Todos creían que 3/diagonal Atlas era otra cometa más cruzando el vecindario solar, pero los datos mostraron algo que desmontó esa comodidad. Durante semanas circularon afirmaciones simples, casi reconfortantes: viene de un ciclo normal, seguirá una curva que conocemos, su brillo solo es hielo quemándose. Pero la realidad es completamente distinta. Las primeras mediciones revelaron una verdad incómoda: su trayectoria no pertenece al Sol. No vuelve. No orbita. Escapa. Una hipérbole perfecta, sostenida por una velocidad heliocéntrica superior a 58 km por segundo. Y cuando un objeto se mueve así, significa que trae consigo una historia escrita lejos de nuestro sistema. Este video no busca alimentar mitos, sino separar lo sostenible de lo temporal. Que sabemos con datos. Que apenas empieza a perfilarse. Y que seguimos persiguiendo en un fragmento de materia que cruzó un abismo interestelar para aparecer, por azar, frente a nosotros. A veces el universo no grita. Solo deja señales precisas, silenciosas, y exige que sepamos leerlas. 3/diagonal Atlas fue detectado como un punto tenue, casi rutinario, hasta que la astrometría reveló su primera ruptura con lo conocido, una excentricidad mayor a 6,141 milésima. Ninguna cometa local viaja así. Y por eso el interés mundial no tardó en concentrarse en él, era solo el tercer visitante interestelar jamás registrado. Lo que hacía única a esta roca fría no era solo su origen, sino su química. Cuando los espectros empezaron a llegar, mostraron un patrón inesperado: el dióxido de carbono dominaba la actividad, superando al agua en una proporción de 8:1. En España, donde la comunidad astronómica sigue de cerca cada anomalía cometaria, esto generó una pregunta casi inmediata: ¿qué tipo de mundo puede formar un objeto así? A esto se sumó otra sorpresa: moléculas de monóxido de carbono, OCS, CN y trazas de agua detectadas en niveles de solo partes por millón. Un perfil químico que no encajaba con lo que solemos ver en cometas nacidas bajo la luz del Sol. Y, poco a poco, Atlas dejó de ser un visitante curioso para convertirse en una cápsula antigua, un testimonio intacto de otros entornos estelares. Comprenderlo no es solo ciencia, es entender cómo fabrica la galaxia sus mundos más pequeños y tenaces. Las primeras noches de seguimiento fueron un ejercicio de paciencia: puntos de luz, variaciones mínimas, nada que delatara un mensaje evidente. Pero entonces aparecieron los primeros indicios de algo fuera del patrón. La curva de brillo fluctuaba con una cadencia sutil, como si el núcleo rotara lentamente, casi con la calma de un objeto que ha viajado durante miles de millones de años sin que nada lo perturbe. Los análisis fotométricos de distintos observatorios españoles coincidieron: el periodo estaba entre 22 y 24 horas. A la vez, los telescopios empezaron a detectar firmas químicas inesperadas. La presencia de CO, baja pero firme. El rastro claro de OCS. Y un detalle que inquietó a más de un equipo: el agua aparecía en cantidades minúsculas, apenas perceptibles. La pregunta se volvió inevitable. Si no se comporta como una cometa de nuestro sistema, si no tiene la química de nuestras cometas, si no refleja casi nada de luz, ¿qué historia trae en su superficie oscura? La reconstrucción orbital ya mostraba su naturaleza interestelar. Pero ahora surgía un nuevo enigma: ¿cómo se forma un cuerpo capaz de conservar dióxido de carbono en tal abundancia y tan poca agua, durante un viaje tan largo? Aún no había respuestas. Solo una lista creciente de anomalías, y la certeza de que los datos obligarían a reescribir más de una hipótesis. Para entender a 3/diagonal Atlas hubo que mirar más allá de la órbita y entrar en los detalles que el universo suele ocultar. Las imágenes de JRISE, tomadas desde la órbita de Marte, revelaron un paisaje sorprendente: cráteres dispersos, grietas antiguas, fuentes de chorros que brotaban de zonas aisladas. Con una resolución de unos 30 metros por píxel, el núcleo mostraba una topografía que no se improvisa, esculpida por impactos, moldeada por eras de erosión térmica. La superficie no era uniforme.
Había zonas claras, otras casi negras, contrastes marcados en el espectro visible y en el infrarrojo. Esa heterogeneidad no era estética, era memoria geológica. Indicaba que Atlas se formó a partir de materiales distintos, reunidos en un entorno complejo, lejos de la estabilidad del sistema solar. Los datos fotométricos confirmaron algo igualmente esencial, un albedo cercano al 4%. Una oscuridad extrema, típica de superficies cargadas de orgánicos procesados durante eones. Y mientras este retrato se completaba, llegó otro dato clave. El pico de actividad ocurrió en el perigeo, a una distancia de 1,36 unidades astronómicas, cuando el dióxido de carbono sublimó con fuerza y levantó una envoltura de polvo y gas. Exactamente lo contrario de lo que esperaríamos de una cometa dominada por agua. Lo que se creía un visitante simple, se transformaba en un archivo físico de otro sistema estelar. Y entonces, entre todos los datos, emergió la pieza que lo reorganizó todo. La relación entre su química y su trayectoria interestelar. Las mediciones mostraron, con una claridad que ya no dejaba espacio a dudas, que 3/Atlas conserva una proporción de dióxido de carbono tan alta y un nivel de agua tan bajo que solo puede haber nacido en un entorno extremadamente frío, lejos de cualquier estrella joven y activa. Un lugar donde el CO puede congelarse durante millones de años y seguir intacto durante miles de millones más. Ese origen helado conecta directamente con su órbita hiperbólica. El objeto no pertenece al Sol porque nunca estuvo ligado a ningún Sol. Viene de otra estrella, de otro disco protoplanetario, de un sistema que quizá ya ni existe. Y esto lo cambia todo. Porque confirma algo que hasta hace poco era teórico. Que el espacio interestelar no está vacío, sino sembrado de fragmentos antiguos, cada uno con su firma química, su historia térmica y su memoria de mundos que nunca veremos. Por un instante, la ciencia quedó en silencio. No por falta de datos, sino por la magnitud de lo que significaban. El caso de 3/Atlas no es un simple estudio de un visitante exótico, es una ventana directa a procesos que no podemos observar en nuestra propia casa solar. Su química extrema obliga a reconsiderar cómo evolucionan los cielos en regiones lejanas de otros sistemas, su superficie heterogénea sugiere una formación más caótica que la mayoría de cometas locales. Y su actividad dominada por CO plantea un nuevo parámetro para entender la sublimación en mundos fríos. Las preguntas se multiplican. ¿Cuántos objetos así cruzan la galaxia sin que los detectemos? ¿Qué variedad de químicas imposibles podríamos encontrar? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un núcleo como este en el espacio interestelar antes de desintegrarse? Los equipos ya preparan modelos más complejos, comparando Atlas con los pocos visitantes previos y con simulaciones de discos protoplanetarios lejanos. JRISE y MRO continuarán refinando mapas de color y textura. Los espectros se están revisando para buscar moléculas aún más débiles, quizá orgánicos que no alcanzaron a sobresalir entre el dióxido de carbono. Cada dato nuevo amplía la escala. 3/Atlas deja de ser una anomalía y empieza a parecer un mensajero de una población entera de objetos que viajan entre estrellas. En el silencio del espacio, los objetos no cuentan su historia con palabras, sino con cicatrices. 3/Atlas es una de ellas, un fragmento que ha recorrido distancias que nuestra mente apenas puede sostener. Mientras nosotros medimos años, él acumula miles de millones de ciclos estelares, viajando sin rumbo fijo por un océano donde no hay norte ni sur, solo trayectorias que se cruzan por azar. La galaxia respira a escalas que reducen nuestras dudas a un destello. Cada cráter en su superficie es un registro del tiempo. Cada molécula congelada, una pista de un clima que nunca conoceremos. Cada variación en su brillo, un latido lento de un cuerpo que rota desde antes de que existiera nuestra especie. Y, aún así, cuando un visitante así pasa cerca del Sol, nos obliga a mirarnos en un espejo extraño. Somos habitantes de un sistema diminuto, en un rincón perdido de una estructura inconcebible. Pero tenemos algo que Atlas no tiene. La capacidad de preguntar, de conectar datos, de darle sentido a un fragmento oscuro que podría haber pasado sin que nadie lo notara.
A veces, comprender el cosmos no es ampliar horizontes, sino aceptar su inmensidad con humildad. 3/Atlas llegó, dejó un rastro de datos y siguió su camino hacia la oscuridad interestelar. Lo que parecía una cometa más reveló ser un mensajero antiguo, formado en un entorno que no se parece al nuestro y marcado por una química que no encaja en ningún patrón local. Hoy sabemos que su órbita hiperbólica no es un misterio, es una consecuencia natural de su origen externo. Sabemos que su actividad dominada por dióxido de carbono no es una anomalía temporal, sino una huella de su formación. Y sabemos que su superficie heterogénea y su edad inmensa lo convierten en un archivo físico de otro sistema estelar. El mito se cierra aquí, no es un presagio, no es una amenaza y no es un enigma inexplicable. Es un dato, uno de los pocos que tenemos sobre cómo se construyen los mundos más allá del Sol. Cada visitante interestelar es una oportunidad única. Y en particular, nos recuerda que el universo no necesita espectáculo para sorprendernos. Solo necesita dejarnos mirar.